Bueno, buenos días, ¿cómo están? Hemos llegado a la parte final ya de nuestros videos caseros, no de nuestros encuentros, porque recuerden que les habíamos enviado los videos que quedaban pendientes para que, los encuentros, perdón, los encuentros que quedaban pendientes para que ustedes los vieran en sus casitas y pudieran ahí terminar lo que es el Los folletito. estudiaran, ¿cuál vieran? Los estudiaran. Bueno, los estudiaran, Sí. se comprometieran Ah, a terminarlo en sus casitas. Entonces, ya este es el último videito casero, entonces esperamos que en verdad que todos estos hayan sido de mucha ayuda para ustedes y agradecemos mucho que ustedes también tomaran de su tiempo para meterse al canal, verlos, volverlos otra vez a ver, tomar apuntes. Muchos nos comentaban que era como el reforzar y tomaban apuntes y todo eso. Entonces, qué bueno, esa era la idea y pues recuerden que nosotras lo hacemos con mucho cariño y mucho amor. Buenos días, ¿cómo están? Esperamos que bien, como siempre les decimos, cuidándose, tomando las medidas del caso. Como decía Marjorie, este es el último video casero que hacemos para ustedes, por lo menos en este año, no sabemos el otro año qué tocará, ¿verdad? Pero el trabajo que hicimos lo hicimos con mucho cariño y con mucho compromiso y con la idea de que realmente sirvieran para que ustedes reforzaran ideas o aclararan dudas. Ojalá que realmente les haya servido. Y ojalá que de verdad se comprometan a estudiar esos 4 encuentros que les hacen falta, porque es complementar el tema y no quedar a medias, ¿verdad? Es fácil porque tienen ustedes ahí el folleto y pueden imprimirlo y entonces pueden perfectamente estudiarlo y hacer sus propias preguntas y responderlas ustedes mismos, ¿verdad? Sí. Entonces ojalá que completen el estudio y ojalá que haya sido de mucho aprendizaje todo esto que hemos visto. Por lo menos para mí hay cosas muy claves que entendí de la comunidad de Mateo con respecto a la ética, al perdón, al compromiso, al anuncio del reino, a lo que significa ser comunidad, ser solidario, encargarse de los otros y nosotros, que es nuestra responsabilidad. Que la vida para ellos no fue fácil, fue una lucha, ¿verdad? Y aceptación de las diferencias, pero que poco a poco, con un cambio de actitud, lo fueron logrando. Entonces ojalá que por lo menos estas claves hayan quedado claras. ¿Para qué? Pues sí, para aprender, ¿verdad? Para formarnos, pero sobre todo para aplicarlo a nuestra vida, para llevarlo a la práctica, que yo creo que es lo más importante. Bueno, entonces hoy vamos a ver el tema 13 con el tema de las características del reino. Ahora seguimos con el tema del reino, que ha estado para mí súper enriquecedor. Y ahora yo hago las preguntas y Marjorie va a contestar. La primera pregunta dice: ¿qué representa el anuncio del reino proclamado por Jesús y qué consecuencias le trajo? Representa un cambio radical de esta realidad considerada mala. Esta proclamación exige otra mirada, otra visión de la vida y por consecuencia otra ética, fundamentada en los valores sociales y religiosos propuestos por Jesús. El anuncio del reino le trajo profundas consecuencias, como políticas y religiosas, pues cuestiona un modelo de sociedad político y económico y la religión que se fundaban en la división social, en la clasificación de las personas, en la exclusión y descarte de los pobres, en la explotación del pueblo para garantizar derechos e intereses de pocos. Es un mensaje fuertemente polémico y peligroso que proponía una auténtica alternativa social y la crítica a una religión cercana con el sistema de opresión. Por esto, Jesús fue rápidamente eliminado y su movimiento duramente perseguido. Aquí yo creo, Marjorie, que hay 2 cosas importantes que tenemos que reforzar. Número 1, ¿verdad? Lo que hemos hablado muchísimas veces, que Jesús no murió.
A Jesús lo mataron, porque él se comprometió con una causa que incomodó a los poderosos y a las autoridades religiosas que estaban en unión con esos gobernantes del imperio, ¿verdad? Que tenían ahí un interés en común. Número uno. Y en segundo lugar, este asunto de que siempre decimos que la religión no tiene que mezclarse con política, ¿verdad? Porque yo creo que tenemos un concepto erróneo de lo que política significa y lo confundimos con politiquería, que es otra cosa. Pero la política tiene que ver con la sociedad. Donde hay un ser humano, hay política, porque son todos los valores que identifican a un ser humano. Tiene que ver con eso, ¿verdad? Con la dignidad, con el trabajo, con los derechos. Entonces, a Jesús lo mataron por comprometerse incluso a niveles políticos. ¿Por qué? Porque estaba a favor de la vida, buscaba siempre el bien común. Entonces, que esto nunca se nos olvide, ¿verdad? Porque yo siempre oigo a la gente diciendo, ay, no, es que la religión no tiene que mezclarse con política. Sí, claro, porque tiene que velar por los derechos humanos como Jesús lo hizo, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos confundiendo el concepto de política con politiquería, que es otra cosa. Entonces tenemos que cambiar esa idea y realmente conocer qué significa política, para no confundir. Sí, que la Biblia desde el principio a fin está llena de política. Por supuesto, de los reyes, los monarcas, claro, por supuesto, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que cambiar el chip. La segunda pregunta dice, ¿qué es una parábola? ¿Por qué Jesús enseña con parábolas? Significa en griego lanzar al lado o comparar. Se trata de similitudes o de narraciones ficticias, muchas veces tomadas de la vida real, que sirve para explicar o clarificar un mensaje que se pretende transmitir. Jesús parece usar en los evangelios cerca de 42 parábolas, sin contar con pequeñas frases y proverbios. Las parábolas son por lo tanto una forma de enseñanza que no se queda en el plano de las verdades abstractas, sino que asume la forma de las relaciones entre los seres humanos, de todo tipo, mujeres, hombres, padres e hijos, hermanos, jornaleros y patronos, ricos y pobres, deudores y acreedores, amigos y enemigos, gobernantes y gobernados, fieles y traidores, leales y tramposos, etc. Jesús habla en parábolas, porque a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les he dado, en Mateo 13, 11. Se trata de una instrucción específica a los discípulos sobre el reino de Dios. De hecho, generalmente las parábolas inician con la frase, el reino de los cielos es semejante a, en Mateo 13, 24. Es una similitud con la cual se clarifica algo misterioso y no fácil de entender. Las similitudes usadas por Jesús son traídas de la vida real. La semilla, el grano de mostaza, la levadura, el tesoro, la red, etc., que son de fácil interpretación por referirse a la vida cotidiana de sus oyentes. Yo creo que muchas de estas respuestas están tan fáciles de entender que yo veo que no es necesario explicarlas más, ¿verdad? Si vemos que hay algo que reforzar, lo hacemos, pero yo creo que esta respuesta está muy sencilla de entender, muy bien explicada. Bueno, entonces en la 3 dice, ¿qué significa que el reino ya esté presente? Expliquen. El reino está, sí, presente. Sin embargo, debe ser sembrado como una semilla que un campesino lanza a la tierra. Mateo 13, de 4 al 9 y del versículo 18 al 23. Esto implica dos cosas. La primera, que alguien siembre, en estos casos los discípulos y sucesivamente la iglesia. Segundo, que la semilla fructifique, pues hay terrenos y situaciones abiertas a acogerla y otros no. Mateo 13, del 1 al 9. Ese segundo elemento se entiende a partir del método de la siembra de ese tiempo. Primero se lanzaba la semilla y después se pasaba el arado. De esta forma, muchos granos cayendo en diferentes tipos de terrenos se
se perdían. Lo importante, sin embargo, es sembrar y anunciar el reino, aunque no siempre el anuncio sea bien recibido. Claro, y aquí tal vez solo reforzar la idea de que ante el anuncio del Evangelio o el anuncio de que Jesús es el Mesías, ¿verdad? El enviado, siempre va a haber dos reacciones. Eso también lo hemos visto muchas veces en los talleres presenciales, pero es importante reforzarlo. Siempre va a haber dos actitudes, ¿verdad? Una es o se recibe y la otra es se rechaza. Solo hay esas dos, ¿verdad? Y esto es lo que pretende precisamente la parábola, ¿verdad? Sembrar, anunciar esa semilla, anunciar el reino, y depende de cada uno y cada una la respuesta. O lo aceptamos o lo rechazamos, porque como vimos en los encuentros anteriores, ante el anuncio del reino uno no se puede quedar neutral, tiene que tomar una opción, o se es o no se es, ¿verdad? Entonces esas son las dos actitudes. En la pregunta 4 dice, explique el significado de la parábola del trigo y la cizaña. Esa es otra enseñanza, explícita todavía más en la imagen de la siembra, ampliando que las que se encuentran lado a lado son semillas buenas y semillas malas, el trigo y la cizaña. Mateo 13, 24, 30 y del versículo 36 al 43. La sociedad incluye varios proyectos, en muchos casos antagónicos y conflictivos. No hay manera de eliminar los que no comparten nuestras ideas y tienen otra visión de la realidad. Así, el reino no puede ser impuesto por la fuerza. Acabando con los adversarios correspondería a una actitud etnocéntrica, autoritaria, dogmática, patriarcal y violenta, de imposición de un único discurso y verdad. La historia está llena de ejemplos de este tipo. El proyecto del reino pide convivir con la pluralidad y multiplicidad, no se impone con la fuerza y la violencia, sino que su verdad aparecerá solamente al final, en el tiempo de la cosecha. Y yo creo que esto es otra cosa importante, ¿verdad? Porque entonces el anuncio del reino, como dijimos al principio, o se acoge o se rechaza. Y si usted lo acepta o lo acoge, tiene que ser en total libertad, no puede ser obligado y no puede ser por medio de la violencia. Por eso nosotros no podemos anunciar el reino obligando a la gente a que acepte nuestra verdad. Cada uno tiene su verdad, ¿verdad? Entonces uno puede anunciar, uno puede invitar y sobre todo, ya habíamos visto, con nuestro propio testimonio, es lo mejor, de eso se trata el anuncio. Pero no se puede obligar a las otras personas a pensar como nosotros y a creer como nosotros, nosotras, ¿verdad? Porque tiene que ser recibido en total libertad. Y ante el proyecto del reino, siempre van a haber otros proyectos antirreino. Por eso la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Vamos a convivir juntos. No hay manera de que usted elimine esos otros proyectos. Entonces, perdón, ¿qué es lo que se busca? Tratar de que con nuestro anuncio y con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, los otros se vayan convenciendo de ese anuncio y de ese proyecto y se vayan sumando, pero no es a través de la violencia ni de la imposición, ¿verdad? Es en total libertad. Sí, porque entonces no sería el reino, ¿verdad? Porque el reino no es así. Y pues, sino sería el proyecto contrario, ajá, ¿verdad? Exacto. Que es el proyecto del imperio, impuesto. Ajá, porque recordar también que el reino se hizo presente ya con Jesús, cuando Jesús ya pisó, o sea, vino a la tierra, ¿verdad? Entonces, y pues como veíamos también en el encuentro, creo que anterior, había muchos pensamientos, o sea, diferentes, ¿verdad? Que o sea, no iban de la mano con este proyecto que Jesús presentaba, tenían otras ideas. Y aún así de ahí Jesús dejó como que pensara lo que ellos quisieran, ¿verdad? Él seguía anunciando el reino del Padre. Sí, él hacía la invitación. Exacto. Y el que quería aceptaba y el que quería ajá, no. Entonces, también tener eso presente. La pregunta 5 dice, ¿qué significado tienen las parábolas del grano de mostaza y la levadura?
Pretenden consolar a los discípulos frente a los fracasos y las dificultades del anuncio del reino. Por un lado, ellos tenían la sensación de ser un grupo pequeño, insignificante e impotente, en relación con los demás grupos religiosos y a la fuerza aplastante del Imperio Romano. Parecen como una semilla de mostaza, tan chiquita que casi no se nota en la palma de la mano. Además de eso, eran perseguidos y vivían probablemente asustados, traicionados también por sus familias, como ya se vio y como ya lo hemos visto en encuentros pasados, y también como se vio en Mateo 10, del 37 al 39. Más allá de eso, eran tan pocos que eran prácticamente invisibles. El reino tiene la potencia de la semilla de mostaza, que se transformará en árbol, cuyos ramos en donde se abrigarán las aves del cielo. Comparación simbólica que se refiere a todos los pueblos de la tierra, como condición de no perder su potencia transformadora, a ejemplo de la levadura, que transforma toda la masa. Las dos parábolas enfatizan la enorme distancia entre el estado inicial y el suceso final. La mirada para el resultado final permite soportar las dificultades presentes y no desanimarse en el camino. Y bueno, esto todavía es el mismo mensaje para nosotros y nosotras hoy, ¿verdad? A veces el anunciar el reino no es tan fácil y por eso los discípulos se desanimaban, ¿no? Porque ellos eran un grupo muy insignificante, muy pequeñito, comparado al poder del imperio y a los otros grupos poderosos que estaban enfrente de ellos. Entonces era muy humano que los discípulos se desanimaran, ¿verdad? Entonces igual pasa con nosotros y nosotras hoy. Muchas veces podemos desanimarnos en ese anuncio del reino donde usted dice, pero es que como, por más que insistimos, por más que decimos, por más que no se recibe, no se capta la idea, no se practica lo que Jesús enseñó, entonces ¿en qué quedó si no lo estamos poniendo en práctica? Todo esto de la fraternidad, del respeto, del diálogo, del perdón, de la comunicación, de la escucha, del hacer con otros, de ¿dónde queda? Porque en las comunidades hay conflictos, hay roces, hay incluso competencias, hay envidias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no desanimarse? ¿Verdad? Y no solo en las comunidades de fe, también en nuestras familias, en nuestros trabajos, ¿verdad? Entonces, uno tiende a desanimarse como los discípulos y eso es muy humano. Entonces, es precisamente eso. Mateo con sus parábolas y Jesús con sus parábolas, lo que nos quieren es más bien dar ánimo. Eso es parte de la vida, eso es parte de anunciar el reino. Anunciar el reino no es tan fácil, es difícil. Entonces, será con lo que tenemos que convivir, así es. Le pasó a los discípulos, pues igual nos va a pasar a nosotros. Le pasó a Jesús, pues igual nos va a pasar a nosotros. Por eso hablamos del pececito que va contracorriente, ¿verdad? Entonces, no desanimarnos, en especial en esta época de pandemia, en esta época, en este año en que hemos pasado situaciones tan difíciles, huracanes, problemas a nivel personal, personas que han perdido su empleo, gente que ha perdido sus casas, gente que ha perdido familiares, ¿verdad? Que están de luto por esto del COVID y por muchas otras cosas que este año ha sido un poquito más duro que cualquier otro año. Entonces, el no perder la fe y la esperanza, porque esto de que tenemos que tener siempre claro de que después de una situación difícil va a venir algo mejor, ¿verdad? Y esto era lo que Jesús anunciaba, vendrá algo mejor, pero para eso tenemos que comprometernos. Entonces, para poder salir de esta pandemia, tenemos que comprometernos en cuidarnos nosotros y en cuidar a los otros y a las otras, y no desanimarnos, pensando que este año que viene, si Dios quiere, las cosas van a ser mejores. Vamos a salir de esto poco a poco, ¿verdad? Porque no es tan rápido. Ya tenemos a
las puertas una esperanza de que ya la vacuna está por salir y que va a ser accesible a la mayoría de la gente, si Dios lo permite, ¿verdad? Entonces, tener eso ahí en nuestra mente, en nuestro corazón, de que el Señor nos está acompañando y que Él quiere lo mejor para nosotros. Aunque nosotros y nosotras no nos hemos comportado del todo bien, ni hemos cumplido lo que Él nos dejó, que fue cuidar su creación. Pero aún así, Él sigue confiando en nosotros y nosotras para que realmente podamos comprometernos con su proyecto. En la pregunta número 6 dice, ¿cuál es el significado de la parábola del tesoro escondido, que está en Mateo 13, 44? Y la perla de enorme valor, que está en Mateo 13, 45. Comparan el reino de los cielos a un tesoro escondido y hallado, Mateo 13, 44, y a una perla de enorme valor, lo cual justifica la venta de todo lo que se tiene para adquirirla, Mateo 13, 45 al 46. El proyecto del reino para Mateo va más allá del valor comercial, social, político y religioso. Es lo que da sentido a la vida. Por eso debe ser buscado con todas las fuerzas. Ya en Mateo 6, 33, Jesús, después de haber hablado de las preocupaciones mundanas, vestido, comida, vida, etc., había concluido afirmando, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. O sea, el anuncio del reino debe transformarse en la preocupación principal y prioritaria del discípulo o discípula de Jesús. Y yo creo que esto es como la parte principal de esa respuesta. Tenemos, y lo hemos hablado ya en varios, como hemos venido hablando del reino, yo creo que en todos los encuentros que hablamos de eso lo hemos dicho. Entonces, si de esto lo que se nos queda claro es que para nosotros que somos, bueno, en aquel tiempo para la comunidad de Mateo, pero para nosotros hoy que somos seguidores, discípulos o discípulas de Jesús, lo más importante que se nos dejó fue anunciar el reino. Y recordemos que el anunciar no es solo decirlo de boca, el anuncio tiene que verse por medio de las obras, del testimonio, de las actitudes, ¿verdad? Del preocuparse del otro y de la otra, del perdonar al hermano, del no perder al hermano de la comunidad, del hacer lo posible por recuperarlo. Entonces todo esto es como la prioridad que tiene que tener un discípulo o discípula de Jesús. El anunciar el reino, pero especialmente con el testimonio. En la pregunta 7 dice, ¿qué es lo que describe la parábola de la red? Así que describe el juicio final. Ahorita vamos a explicar un poquito. Es misión de los discípulos y de la iglesia anunciar el reino a toda la humanidad. Como una red de arrastre que es lanzada en aguas profundas, recoge todo tipo de cosas. Lo malo, que en griego significa putrido, corrompido, que no sirve para ser comido. Por su naturaleza no puede ser aprovechado para el consumo. Por lo tanto, será echado al fuego para su destrucción. En su sencillez, la parábola retoma el mensaje del trigo y la cizaña. Mateo 13, del 24 al 30, y en ese mismo del 36 al 43. Y el juicio final de Mateo, Mateo 25, 31, 46. A pesar de la diversidad social, es responsabilidad de los y las cristianas el anuncio del reino y la toma de posición en su favor. Entonces, de esto lo que podemos decir, ¿verdad? Cuando describe el juicio final, no se refiere a, ¿cómo se llama? Al fin del mundo, ¿verdad? Lo que quiere decir es como el fin de una etapa para comenzar algo nuevo, ¿verdad? Como nosotros lo podemos tomar como la situación que estamos viviendo hoy, ¿verdad? A nivel mundial, que va a ser, no sabemos cuándo, el fin de la pandemia y va a venir algo mejor. Esa es la esperanza, ¿verdad? Y no tenemos que perderla. Pero no es que se refiera al fin del mundo como se nos ha dicho, malinterpretado, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que se refiere, ¿verdad? De que va a terminar,
vamos a terminar como humanidad esta etapa tan difícil que hemos vivido para empezar algo nuevo, ¿verdad? Vamos a empezar con más fuerza y ojalá que hayamos aprendido, ¿verdad? Entonces va a empezar esto nuevo, ¿verdad? Con esperanza, con fe, ojalá siendo mejores cristianos y cristianas y los que no, pues también que sigan siendo buenas personas, ¿verdad? Pero eso es lo que se refiere al juicio final y a esta parábola. Claro, y esa era la idea que tenía la comunidad de Mateo. Se iba a terminar esa situación tan difícil que estaban viviendo de persecución, de división, de verdad que habían tenido que soportar, y iba a iniciar algo mejor, ¿verdad? Y de eso se trata el juicio final, ¿verdad? Entonces, ojalá que esta sea otra idea que hayamos aprendido este año, aunque ya lo hemos repetido muchos otros años, pero a veces se nos olvida, ¿verdad? Y luego ya para finalizar la pregunta número 8, dice, ¿qué significado tiene para los discípulos la parábola del padre que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas? En Mateo 13:52. Es una pequeña parábola dirigida a los discípulos que encierra el capítulo 13. Por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Mateo 13:52. Los discípulos, a la par de los escribas judíos que debían velar por la ley que ellos conocían a perfección, han sido ahora instruidos en el reino de los cielos para que, como padres de familia, distribuyan a sus hijos los preciosos tesoros de la familia que ellos conocen. El hecho de haber sido iniciados y conocer los misterios del reino de los cielos transforma a los discípulos en responsables de su divulgación y anuncio. Una vez más, Mateo pide a los cristianas, tal vez temerosos y miedosos, una actitud de coraje en el anuncio del reino de Dios. Y que es la misma petición que se nos hace ahora a nosotros. Aún en medio de todas estas situaciones difíciles que hemos estado viviendo, especialmente este último año, que estamos temerosos, ¿verdad? Que al igual que los discípulos estamos miedosos. Mateo y también Jesús nos pide que asumamos una actitud de coraje y sigamos anunciando lo que se nos dejó, lo que es nuestra misión. Anunciar el reino de Dios, anunciar el reino de los cielos. Bueno, recordemos que para Mateo dice el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque como está escribiéndole a una comunidad judía, el nombre de Dios era innombrable. Entonces era una forma de llamar, pero significa lo mismo, reino de los cielos, reino de Dios, solo que Mateo dice reino de los cielos para no nombrar el nombre de Dios, porque para ellos, para los judíos, ese nombre el nombre de Dios no se podía nombrar, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto finalizamos estos videos caseros, terminamos con el tema número 13 y ustedes van a seguir con el compromiso de estudiar los 4 encuentros que hacen falta. Les agradecemos toda la atención que durante este año y el apoyo nos han dado, como dijimos anteriormente en otro encuentro, el habernos evaluado, ¿verdad? Con las respuestas que nos dieron y el habernos apoyado, porque en un 99% pues todas las respuestas fueron positivas y de ánimo, y algunas sugerencias que esperamos poder realizar, pero si es posible, ¿verdad? Porque hay cosas que se salen de nuestras manos. Y recordarles que nos vamos a seguir viendo, si Dios quiere, el otro año, los jueves, una vez por semana, de 2 a 4 de la tarde. Y ahí están invitados todos, ya no van a haber 5 grupos, sino uno solo, todos los que quieran conectarse. Quisiéramos poder hacer diferentes horarios, pero en este momento se nos dificulta. Entonces, por eso tuvimos que escoger un día y una hora. Yo sé que lamentablemente no va digamos, a cumplir las expectativas de todos y todas, porque hay gente que trabaja, pero
es lo que tenemos y con lo que podemos comprometernos, pero con la gran ventaja de que estos encuentros, si Dios quiere, van a quedar grabados y entonces las personas que no puedan verlo directamente o participar directamente, pues después podrán verlo en grabación, ¿verdad? Y la mayoría de ustedes en las evaluaciones dijeron que sí podían participar, ¿verdad? Entonces, pues ahí tenemos nosotros puesta la esperanza de que, bueno, y otra cosa, de que ya les dijimos en otro encuentro, que por favor inviten gente, conocidos, amigos, ¿verdad? No importa, la gente nueva, como hacíamos en los talleres, no importa que llegara gente nueva ahí poco a poco, la gente se va adaptando y van sumando al grupo, ¿verdad? Entonces, por favor, ya Marjorie pronto va a mandar una invitación como un tipo afiche para que ustedes lo puedan compartir en sus grupos de WhatsApp con sus amistades y familiares. Así que muchas gracias, les deseamos una feliz Navidad y un venturoso año nuevo, que este año sea realmente una nueva época, algo que van a hacer mejor. El Señor nos sigue acompañando y nos da la fuerza para continuar. Sigamos cuidándonos porque eso también es responsabilidad nuestra. Dios no lo puede hacer por nosotros. Es la forma en que nosotros podemos participar en mejorar. Así que muchas gracias, les agradecemos de corazón. Dios los bendiga y si Dios quiere nos vemos el otro año. Chao, Chao. muchas gracias. Nos vemos.